Siempre me gustó esta sintonía porque, entre otras cosas, recordaba a esa primera televisión en color que llegó a casa. Antes teníamos una Graeto en blanco y negro, que yo era el único que sabía dominarla porque saltaba el cuadro y tenías que darle con el puño por un lado y esperaban que yo llegaba porque nadie se cabreaba. Yo llegaba, no sé, tenía suerte, supongo. ¡Pum! Y se quedaba el cuadro quieto, ¿no? Pero lo cierto es que estamos hablando de una etapa de la historia de muchos de nosotros que ya por fin llegó ese televisor, que fue fruto del trabajo, de la entrega, de la generosidad y del amor y el cariño que siempre nos tuvo y nos tiene, donde quiera que esté nuestro querido hermano Sixto Eugenio Pérez Brito, oiga. Y que bueno, pues nosotros pues tuvimos esa cercanía y esa era Sábado de Cine. Y es una música que también es evocadora. Yo sé que tiene otro nombre, pero bueno, ahora no me acuerdo de cómo es el nombre del tema en sí, de la obra sinfónica, pero lo cierto es que marcó una etapa. Pero es que también me gustaba escuchar a mí ese tipo de música chill out para poder hacer una de las actividades que vamos a tratar hoy precisamente con este joven que tengo frente a mí, que se llama Ian. Bienvenido, Ian. Buenas. Bueno, Ian, dime tus apellidos. Bueno, yo me llamo Ian Llanes y bueno, soy del Realejo, de la Zamora, y bueno, acabo de acabar segundo bachillerato en el IES Realejo y ahora voy a ir a la universidad y voy a entrar a la carrera de filosofía. Bueno, pues nosotros desde aquí, desde luego, mandarle fuerte abrazo a toda la familia cercana a mi familia, en esa recta de la Zamora con los canaleros, ellos un poquito más abajo. ¿Tu familia tiene algún apodo o algo o no te acuerdas? No me acuerdo. Bueno, pues son las casitas aquellas donde vive don José de los Plazos también, para que la gente sepa. Y que, bueno, pues allí tanto, ahora quien está viviendo ahí son tu madre, está viviendo, Airán, está viviendo tu hermana, tú, y tus abuelos van y vienen porque vienen de la villa, ¿no? No, ya, sí. Ellos viven en la Brotava. Y además tienes allí los perritos, animales, porque Sí. tu madre trabaja en Kiwoko, ¿no? Sí, a nosotros nos encantan los animales. Sí, ¿no? Sí. Bueno, pues es una casa bastante agradable de ser parte de nuestra familia porque Ian durante mucho tiempo ha formado parte y forma parte de nuestra casa porque, entre otras cosas, estamos hablando de, también, como no, una forma de trabajar, de estudiar en el Colegio Nazaret, desde pequeñito con Romén, ¿no? Sí, desde pequeño con tu hijo en el Nazaret, que he estado allí toda la vida, hasta ahora cuarto de la ESO, y después ya he entrado al instituto, al público, al IES Realejo. Uh-huh. Y bueno, ahora me voy a la universidad, a ver qué tal. Yo creo que bien, así que... Bueno, va a estudiar filosofía, oiga. Bueno, esta música la utilizo yo muchas veces para leer relatos y porque es muy evocadora también, ¿no? Bueno, Ian siempre ha sido de letras o lo fue una decisión más tardía. Pues a ver, a mí siempre me ha gustado las dos partes del conocimiento, las ciencias y las letras, pero es verdad que yo creo que desde tercero o cuarto de la ESO tiré mucho más hacia las letras, sobre todo hacia la historia y después hacia la literatura y hacia la filosofía, que son dos campos que a mí me encantan. Y bueno, yo voy a hablar de literatura, pero a mí también me encanta la filosofía y bueno, al final fue mi decisión, coger filosofía. Bueno, pues una filosofía que a ver ahora, una filosofía que en cierta manera también es una carrera de letras, una carrera, antes se decía incluso filosofía y letras, era el nombre que se le daba, ¿no? Pero tienes buen criterio porque lo sabía yo, la gente que hace, por ejemplo, filología francesa o incluso filosofía tiene casi un puesto de trabajo garantizado. Y latín, dicen, porque son las tres asignaturas que se han mantenido dentro de lo que es en sí el organigrama, sobre todo en el caso de filosofía de forma, pues obviamente obligatoria, ¿no? Casi, ¿no? No, sí, ahora es una asignatura obligatoria en bachillerato. Bueno, desde la última reforma de la ley educativa es obligatoria en primero y segundo bachillerato. Y bueno, ahora hay más demanda de profesores de filosofía. Bueno, muy bien. La relación que tiene Ian, ya lo dice, con los dos mundos, pero especialmente con las letras, ¿le viene de pequeño? ¿Siempre fuiste el lector? Sí, a ver, mi familia siempre me ha instaurado eso de leer. Yo he leído un montón de cosas distintas, desde ensayo histórico, no sé, a mí me gustaba leer mucho ensayo de pequeño, no solía leer cuentos, que es algo extraño en un niño.
Y bueno, ya con el tiempo pues me empezó a gustar un montón la literatura. Recuerdo que en tercero de la ESO leí uno de los primeros libros que fue Todas mis heridas de Keating Glasgow. Pero es verdad que empecé más a meterme con la literatura en primero de bachillerato, gracias a una asignatura y a una profe en particular que es Anaí, en el IES Realejo, y con la asignatura de literatura universal. Y creo que la primera obra que me tocó fue Seda de Alessandro Barico, y ya después de ahí he empezado a leer un montón de clásicos. Y bueno, hoy quiero recomendar uno, que es Crónicas de una muerte anunciada, que es un obligatorio de segundo de bachillerato, pero es un libro increíble y una de las mejores obras de Márquez, de Gabriel García Márquez. Premio Nobel de Literatura, colombiano, y que, bueno... y periodista también. Y periodista, llegó a ser incluso... cine. Cine y todo. Lo intentaron buscar para política, pero él no está la labor, ¿no? Sí, bueno, es el máximo representante del realismo mágico, tiene un montón de grandes obras, Amor para tiempos de cólera, Relatos de un náufrago, 100 años de soledad, el coronel no tiene quien le escriba. Ese fue el primero que yo leí de él. Y bueno, yo voy a recomendar Crónicas de una muerte anunciada, que para mí es una obra de genio. Ya lo decía Julio Cortázar, que es otro gran realista mágico. Y dentro de este boom de la novela hispanoamericana que se llama este movimiento, para mí es una de las obras que más me ha gustado leer. Sobre todo por cómo dentro de la historia vas viendo cómo todo se va conectando, cómo empiezan por el final, pero el final al final acaba por el principio y sigue sin llegar a entender al final la obra. Bueno, pues nosotros queremos en este mes, de lo que nos queda del mes de agosto y después también en algunos días de septiembre, hasta que tomemos nuevamente descanso, invitarles a que escuchen este apartado con Ian, que nos va a leer un trocito de la obra, supongo, que también nos va a hablar un poquito de lo que es. Y sobre todo lo que queremos es incentivar a que, sobre todo la gente joven, se adentre en lo que es la lectura. Yo sé que pues llama mucho la atención la imagen, los videojuegos, todo lo que es el realismo, todo lo que son los youtubers, el TikTok. Hay gente que se pasa horas delante de la pantalla del móvil, ya no digo una televisión, del móvil, ¿no? Pues viendo un montón de cosas que, bueno, le da un montón de estímulos y demás, pero la imaginación, al poder, no hay duda. Yo siempre digo, Ian, es una creación mía, y siempre la digo porque, oiga, me siento orgulloso de haberla creado, ¿no? ¿Qué le dice el libro a la radio? Imagina conmigo y serás inmortal. Porque todo es el poder de la imaginación, ¿verdad? No, sí, es verdad que yo siento que hace falta más lectores, sobre todo más gente que lea libros, porque al final los libros te dan algo que no vas a encontrar a lo mejor en el realismo, en el YouTube, en el TikTok, las imágenes, en ¿no? esas imágenes, porque te enseñan algo que es humano, que es el sentir, y creo que no hay nada más bonito que lo que intenta expresar un escritor. En cualquier apartado siempre se ha hablado de la poesía como la que toca más las emociones, pero yo creo que incluso la narrativa o el teatro, esas novelas profundas que buscan intentar conectar contigo y expresarte las mayores emociones posibles. Y yo creo que la mejor forma de conectar con uno mismo muchas veces es leer sin saber realmente cómo es la imagen, solo imaginándotela, pensándote en ese lugar, adentrándose en todos esos momentos que te intenta explicar un libro. Te pregunto yo, ¿influye mucho, porque tú has citado a Anaís, ¿no?, a tu profesora, sí, e influye mucho el que tengas también una persona que te dé clase, que te imparte? Me refiero yo a la parte académica, no en casa. Si tú tienes en casa, si tú eres un padre, una madre, o un tutor, o un tío, lo que sea, ¿no?, abuelo, etcétera. Si tú haces que los que están alrededor, si tú lees y haces que los demás lean, le estás dando una educación, le estás dando unos valores que eso no te lo da el academicismo. Pero no hay duda que en conseguir en clase o un profesor que te atraiga, ¿no? Eso es muy bueno, ¿no? No, es casi... Bueno, yo siempre digo que hay dos cosas para que yo creo que alguien lea. Primero es que te hagan leer desde pequeño, que a veces cuando eres pequeño no te gusta, pero al final con el tiempo lo vas a agradecer, eso de leer, porque al final siempre vas a encontrar un libro que te acabe gustando, y después una persona que te motive por leer algo distinto. A mí fue Anaís, pero puede ser cualquier profe. Normalmente suelen ser de letras, de historia, estudios clásicos, sí, o demás, pero también puede ser de ciencia. Y creo que hace falta eso, los profes que motiven a leer cualquier cosa, incluso ensayo de biología o algo dentro del estudio de la física, da igual, pero que se lea, porque se aprende así. Uh-huh. Bueno, pues nada, lo que queremos nosotros con Ian es que ustedes pues encuentren ahora en esta etapa especialmente estival. Hay mucha gente joven que escucha la radio, que ve, porque estamos
¿no? Sí. Saludo por ahí a todos los que nos sigan a través del YouTube, que también están viéndonos, pues obviamente que tengan una razón de ser. Lógico, de forma lógica, la tecnología ha avanzado y mucha gente utiliza los ebooks, utiliza plataformas para leer, hay muchas formas y modos, de hecho hay hasta un aparato, no sé cómo se llama, pero es el... ¿Cómo se llama? Es un aparato Sí, es como un iPad, pero para sí, leer. para leer, exacto, no me acuerdo ahora, pero que me imagino que llevará la palabra reading en inglés y demás, pero que lo cierto es que hay mucha gente que tiene varias opciones. Ian me dijo, no, yo soy igual que tú, tú eres de papel. No, yo soy de papel. A ver, a mí me gusta que la gente, aunque sea con el ebook, lea, porque al final que lean está bien, pero yo no puedo. Yo necesito tener el libro, no sé, que sea mío. O sea, Sí. eso es una manía mía porque los puedo sacar de la biblioteca, me ahorro un dinero. Pero tú prefieres que yo prefiero que sea hacerte mío tu porque, colección. aparte de que me gustaría tener una biblioteca en mi casa en un futuro y dársela a mis hijos, eso es cosa mía. Aparte me gusta lo de tocar el papel, no sé, el poder subrayar apartados. Sí. Sí, te gusta trabajar con el libro, ¿no? El libro tiene vida al final. Si Sí, el libro ¿no? no tiene vida, a veces parece muerto. Sí. Y tiene que tener vida y tienes que verlo y tiene que estar un poquito Vale, ya que Ian sucio y es de tal. los míos. Si Ian, por ejemplo, dice, no, tú imagínate, ¿te acuerdas que en clase de inglés, que también es alumno mío de inglés, if I were a rich man, si fuera un hombre rico, I would like to have, a mí me gustaría tener, y entonces muchas veces pues la gente decía, pues más dinero, esto, lo otro, una gran casa y tal, pero yo decía, sí, una gran casa, pero a mí me gustaría tener dentro de la gran casa una gran biblioteca, Sí, una gran un biblioteca. cuarto de estar. La típica biblioteca victoriana, que uno ve, o incluso galdosiana, como quieras, ¿no? O de Viera aquí, ¿no? Sí. Que tú llegas ahí, tú dices, ilustrada, ¿no? Que tú llegas allí, tú dices, pues tengo un mapa mundi, tengo pues una biblioteca donde hoy me toca un clásico. Y claro, aquellos que aprendimos a leer con los clásicos se te quedan para toda la vida. No, sí, yo es que a mí siempre, bueno, a partir de ahora de que cogí otra vez la lectura, mucha lectura, pues leo clásicos y ya, yo soy un enamorado de los clásicos. Y a mí sí, a mí me encantaría tener una biblioteca a lo Escorial, así barroca o renacentista, eso como un... Yo es que mi casa ideal sería como un palacete renacentista con una pedazo de biblioteca y el típico globo antiguo terráqueo y partes de la biblioteca que es como que son prohibidas. Sí, pero... sí, ¿no? Y que tú dices, hoy, imagínense, hoy me toca, hoy nos vamos a Grecia. A Grecia. Sí. Vas con la escalerita, coges ahí, ¿no? Sí. O pues bueno, hoy necesito pues algo de aventura, necesito perderme. Entonces, pues... Reverte. Pérez Reverte. Y si vas más atrás en el tiempo, Stevenson, tiene... de los clásicos de toda la vida. Y después, precisamente, estábamos hablando antes del latín, Ovidio, Y de Grecia, Eurípides, bueno, puedes ir a Odiseo, Platón. la Ilíada, Sí. Platón, que aunque la gente no lo sepa, escribía muy, muy bien. Sí. Y tiene un estilo que es más literario que Aristóteles. Aristóteles es un ensayista y Platón hace teatro. Sí, ¿no? Hombre, diálogo. y después el momento especial que vivió la literatura del siglo de oro española, que ahí, bueno... Sí, Lope. A mí me gusta mucho el teatro, soy un gran fan del teatro y Lope... El Fénix de los ingenios, oiga. Sí. Ajá. No, y hay un montón de obras, incluso podemos ir a Inglaterra, que tú eres fluido inglés, pues Shakespeare, Sí. y Macbeth, o Lord Romeo y Byron, Julieta, Lord Byron, hay un montón de... o Molière en Francia, El Cid de las Niñas aquí, bueno, más posterior podemos hablar de Luces de Bohemia, con la generación del 98, que a mí Sí, me encanta yo también, mucho. hombre, Unamuno. Unamuno, también que estuvo quedándose aquí, bueno, fue, Sí. digamos, saben ustedes que fue expatriado, ¿no? Y fue echado de la península y vino a Fuerteventura y bueno, también ahí estuvo poniendo su... Unamuno que fue profesor de griego, ¿no? Sí, él creo que era también profesor, ¿no? Pío Baroja, que me encanta. Si no han leído El Árbol de la Ciencia, en El Árbol de la Ciencia te ríes un montón. Incluso, y también llora. Y la generación del 27, que en teatro, bueno, tenemos a Lorca. Que Sí. Como Lorca no hay otro. Ay, Dios mío, cómo nos gusta leer nosotros. El caso es ponernos... A ver, Ian, ¿qué le puedes decir, antes de ir con el libro, qué le puedes decir a aquellas personas que digan, es que a mí me aburre leer? ¿Cuál es el truco? Yo tenía un truco para decírselo a los chicos, pero ¿tú tienes algún truco?
para ponerme a leer cuando Sí. no tengo fuerza, no hay más fuerza que sentarse y leer. Sí, ¿no? No hay, yo no tengo un truco, claro, es sentarte y llegas a un punto que si la historia te conecta, hay historias que no, hay historias que son a veces muy pesadas, pero lo normal es que la historia al final llega a un punto que te meta dentro de la historia y cuando llegas a ese punto ya da igual las ganas que tengas y la Sí, fuerza que tengas, pues, que al final se acaba es lo mismo, leyéndotela. es lo mismo. Mira, te voy a decir lo mismo. Además, estamos escuchando la sintonía que tenía mi hermana Remy, querida, para descanse, en el apartado de Guajara, literario. Y entonces, pues, yo tenía uno que, cuando era chico menudo, me acuerdo yo que nosotros no teníamos, durante un tiempo no tuvimos calentador en casa. Tenías que bañarte con agua caliente al fuego, ¿no? Y después también, cuando ya el tiempo no estaba tan así, pues bueno, te tenías que bañar con agua fría, ¿no? Y el agua fría, el agua caliente, yo siempre tengo que ser medio, ¿no? A mí ni el agua fría ni caliente, siempre lo paso mal, ¿no? Pero sí reconozco que, déjame entrar, por eso digo yo, empieza a leer un trocito, lo retomas de nuevo, otro trocito, chorrito, chorrito, y al final terminas dentro del torrente, te engancha lo que es el libro y te das cuenta tú de que en realidad vale la pena pasarte el tiempo ahí. Mira, vas a hablar ahora acerca de uno de los grandes libros de la historia, Sí. pero dentro de ese mismo permite solamente un recuerdo para que la gente se haga una idea. Lo que yo experimenté con 100 años de soledad, con Macondo, con la lluvia, con los cangrejos, ese momento especial del barro, ese momento especial del torrencial. Claro, yo no vivo en un país Sí. tropical de esa manera, pero sí que sentí de cerca, y yo te puedo decir que hasta el sabor de la tierra, llega un momento, o como en aquellas novelas del oeste, de Marcial, fíjense ustedes, dirán, chacho, pasa de un premio Nobel, oiga, cuidado, que había Marcial Lafuente y Estefanía, ¿no? Tenía lo que es, pues, una capacidad para expresarlo, cuando aquel que decía, la muerte sabe a cobre, ¿no? Y yo me acuerdo de leer ese libro, mi padre leía, devoraba las novelas, y yo también empecé a leer por ahí también, y es verdad, llega un momento que tú notas, y un día, cogí un poco de cobre, y me lo puse con cuidado, porque son filamentos, no muy... Pero para coger el sabor, ese sabor rumbliento, como decíamos Sí. antes, ¿no? Y dice, la muerte sabe a cobre. Y ya sé por qué en cierta manera decían eso. Porque en algunos determinados momentos de la vida, donde has tenido un apuro, donde has tenido un tema de mucho miedo, de mucho tal, lo que se produce es una descarga de adrenalina. Pues la adrenalina en la boca sabe a cobre. ¿Qué les parece? A mí por lo menos, me parece tremendo eso, ¿no? Sí. Pero eso lo sentí yo, no en ese caso fue el barro y la humedad de Macondo, ¿no? De Macondo. Así. Ahora que me tengo que leer, la tengo en mi casa, 100 años de soledad. Y me la han recomendado un montón. Me han dicho que es hasta la mejor novela de la historia de la literatura. Para mí es una de las grandes, y sobre todo cómo va tomando forma los personajes. Lo mejor es que no te voy a decir nada, que la descubras. Pero claro, yo pensé que conocía, por eso pusiste una cara como diciendo... agua con cangrejos, que voy a ver allá. No, bueno, yo creo que va a ser o la siguiente. Bueno, estoy con La peste de Albert Camus. A mí sí. Camus siempre me ha encantado. Sí, también uno de los... Pero seguramente o es la siguiente o la tengo que dejar para Navidad. Porque ahora con la carrera tendré que leer mucha filosofía. Ya tú me has dicho a mí de todas formas que también has leído ideología, me refiero. Has leído a Marx, has leído Marx, Platón. Bueno, ahora... Cuando acabe bueno, este no, porque este ya lo tengo leído, sino cuando acabe La peste, pues empezaré con qué es la filosofía de Ortega y Gasset, que es otro gran, el filósofo español, yo creo, por excelencia. Albert Camus, hay muchos ahí, ¿no? Pero sí, yo he leído filosofía. Una que les recomiendo si alguien quiere entrar a filosofía es El mundo de Sofía, de Justin Gardner, que te va haciendo un paso por toda la filosofía. Bien. Y es una muy, muy buena novela. Bueno, pues vamos allá entonces en esta primera entrada que estamos haciendo con Ian Llanes, en este apartado dedicado especialmente a todo el mundo, pero a la gente sobre todo joven, para que se integre en la literatura. Te vamos a invitar que estés un día con pues el amigo Fernando Armas Pérez, que está prodigándose por todos los colegios para que la gente, además de ser escritor, que siempre nos trae sus escritos y demás y sus libros, pues también que la gente pues lea en los colegios y escriba, porque tú que eres estudiante, acabas de terminar el bachillerato, vas a empezar la universidad. Poco se escribe ya, ¿eh? No, ya casi no se escribe. Yo ahora, a mí me encantaría escribir, la verdad. Yo estoy ahora cogiendo el ritmo de escribir porque es algo que a mí me gusta y me gusta ponerme a escribir, a imaginar una historia y me gustaría algún día pues publicar alguna novela o algo así. Yo siempre he dicho que me encanta
la literatura y me gustaría algún día escribir Pues algo ya sabes, dentro de ella. pues ponte a ello. Y bueno, dentro de la filosofía también, pero yo creo que eso lo voy a acabar haciendo. Bueno, eso pues estoy mira, seguro. muchos de los consejos te los puede dar, ya te digo, los lunes es cuando viene él, de 9:30 a 10, para que es muy temprano. Entonces no sé si ese día de poner el despertador te viene y lo escuchas porque Fernando es un libro abierto y nunca mejor dicho, para ese cariño, además que tiene publicado varios libros de ayuda para escribir, es increíble, ¿no? Muy buenos, ¿no? Aquí tenemos, incluso te recomiendo que en el YouTube están sus apartados y que los sigas. Mira qué bonito esta música para poder tú coger ahora y decir, oiga, vamos a hablar de Gabriel García Márquez. Justo voy a decir algo, yo nunca leo con música, tengo que estar en total silencio. ¿Sí? Es horroroso. Hay muchas veces que leo con un montón de ruido, sobre todo en aeropuertos. Recomiendo leer en aeropuertos esperando un avión. Sí. Lees un montón al final y se te pasa muy rápido el tiempo esperando, sobre todo si vas a hacer una escala, pues quédate, Sí. siéntate y te pones a leer. Pero el ambiente, bueno, música Pero de es- fondo por lo que es, pero el ambiente alrededor te aíslas de él. Sí, pero es verdad que es un coñazo al principio aislarte del ambiente porque estás con todo el ruido. Pero Sí, ¿no? Tienes que aprenderlo. Como Sí. nosotros los presentadores, muchas veces yo aprendí con Ángel Ángel La Fuente de Zorrilla, ese, pues, el curso que hice cómo hablar en público y demás, y él nos quitó varias de esas cuestiones. Así que ojalá algún día lo conozcas y pueda dar ese curso. Y resulta que te evades. Al final no importa el ruido que tengas alrededor, la música, lo que sea, tú estás en lo tuyo. Te metes dentro y qué seguridad te da cuando tú miras a los demás. Estás escuchando, o estás hablando, o estás leyendo y los demás está ahí, es importante, pero tú estás en otra cosa. Oiga. Bueno, pues tú, si quieres, bueno, coméntanos algo primero del autor en sí. Bueno, Esto apartado, así que adelante. ¿qué decir del autor? Gabriel García Márquez, creo que no hay... Es el gran novelista hispanoamericano, tiene sus grandes obras, Relatos para un náufrago, Amor para tiempos de cólera, El coronel no tiene a quien le escriba, es que no sé, En agosto nos vemos, 100 años. 100 años de soledad, que es su obra magna, sería, como decía, creo que era Neruda, que es el Quijote de nuestros tiempos, Sí. al final, y es la gran obra al final de Márquez. A ver, hay algunos autores que discrepan de que 100 años de soledad es su obra más importante. Cortázar decía que era El coronel no tiene quien le escriba, Sí. pero bueno, eso es según. Yo voy a coger una que a mí me ha encantado, que es Crónicas de una muerte anunciada, está famosísima. Bueno, se lleva estudiando en segundo de bachillerato Sí. desde antes que yo naciera, yo creo. Ha sido incluso hasta utilizada, creo yo, años anteriores en la PAU, o lo que fue la... No, sí. Ahí va. Este año hubo un apartado en la PAU que era ¿Sí? de Crónicas de una muerte anunciada. Y es una obra muy, muy importante. En ella se habla la muerte de Santiago Nazar, que es el principal punto de toda la obra. Sin entrar a spoilear, porque es que el libro Sí. literalmente empieza con... que es uno de los mejores inicios del libro, que es en el día en el que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Y también abordan otros temas, abordan otros personajes. Yo creo que hay otro personaje que es muy importante, que es Ángela Vicario, toda la historia de Ángela Vicario, y cómo te va conectando desde distintos puntos y cómo te das cuenta que al final todo el mundo sabía que iban a matar a Santiago Nazar y nadie hizo nada por salvarlo, y no entiendes el por qué, porque realmente nadie quería que muriera. Sí. Entonces son como un montón de casualidades, un montón de puntos distintos, y cómo te la cuenta de una forma de crónica, una forma de casi periodista, contándotelo 20 años después, pero entrando al momento, dando Sí. saltos en el tiempo, algo que es muy normal en el realismo, Sí. el realismo mágico. Exacto, eso es una de las cosas que yo te iría a decir. Y cómo te va fragmentando el tiempo y el espacio, y al final te das cuenta que tienes que ir construyendo tú solo con la obra lo que fue pasando y por qué lo que pasó fue lo que pasó, y eso te hace sentirte como casi un detective Sí. intentando descubrir el misterio del crimen, y al final no lo acabas encontrando y te sientes a veces frustrado cuando acabas la obra porque sigues teniendo las mismas dudas Sí. que vas teniendo cuando vas leyendo y no se te resuelven muchas de ellas. ¿Sabes lo que me ocurre a mí? Que cuando yo empecé con el realismo, bueno, fue mágico, que lo has escrito perfectamente, es decir, rompe con lo establecido, porque es una realidad, pero que viene tocada por la mano del autor, de tal manera que
que te enrollan los tiempos, los espacios. Parece que una vez estás en presente, estás en pasado, otra vez al contrario, estás en pasado, estás en presente, pero no. Al principio te cuesta un poco cogerlo, pero yo reconozco que después de leer varios de sus libros, al final tienes un regusto, que sí. ya tú tienes experiencia y tú sabes que cómo es o no. Y es es atractivo. Es como cuando un alimento, que al principio, no sé, un mojo, algo picón o algo... Yo creo que el mejor ejemplo es el café. Sí, ¿no? El exacto. café que al principio nos parece muy fuerte, pero al final te va gustando el café con el tiempo. Sí. No sé, el vino también le pasa a la gente. gente. Vos hablas del mate, ya que estamos hablando de Hispanoamérica, en este caso, especialmente de Uruguay y Argentina, ¿no? Sí. Bueno, dentro de todo este boom de la novela hispanoamericana también hay otros autores que a mí me gustan mucho, Cortázar sobre todo, que hay una obra que yo recomiendo que es Rayuela. Sí. Rayuela. Sí. Pero es verdad que Cortázar es casi un músico, porque sus obras son casi poesía. Sí. Se escuchan muy bien. Y otro que voy a recomendar fuera del realismo mágico, creo que no está dentro del realismo mágico, pero sí en el boom de la novela hispanoamericana de los 60-70, es La tregua de Benedetti, que es una gran obra y a ver si me la traigo un día y explico, que a mí me encantó. Bueno, pues nosotros tenemos hoy en ese atril, que no está aquí, pero sí, lo traeré, lo dejé fuera, qué pena. Pues lo vamos a poner ahí para que ustedes vean, enseña de todas formas la obra ahí. Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada. Es de la editorial de Bolsillo, esta editorial a mí me gusta, es muy barata, porque son libros de bolsillo. De bolsillo sí. Editorial. Es una editorial barata para dentro de lo que son libros, son 10 euros, 11 o 9. Sí, lo puedes llevar en una mochila muy fácilmente. Y son libros pequeñitos, a mí me encantan los libros de bolsillo, yo no soy de libros grandes, de enciclopedias de estas. A mí me gusta tener el libro pequeñito que yo me lo pueda llevar a cualquier sitio. Este libro yo lo recuerdo bien porque me lo acabé en Madrid. Yo recuerdo acabármelo en Madrid, estaba en el puente de diciembre de la Constitución y estaba en Madrid y me lo acabé leyendo allí y me encantó. Y a veces cuando lo abro, bueno, ya está un poco... se va cascando de la humedad porque en mi casa hay humedad. Sí. Pero a mí me gusta ver esas manchas de la humedad. Bueno, muy bien. Pues hemos llegado casi a los 30 minutos. ¿Ya? Se nos ha ido tan rápido, ¿verdad? Sí, el tiempo se va volando. Bueno, pues estamos en esta grabación que estamos haciendo en el día de hoy, pero estarás con nosotros también en directo las semanas venideras y por supuesto seguiremos hablando de literatura a la medida de lo posible. Sí. Sobra decirte que en lo que haga falta aquí estamos como estudiantes y como también por supuesto en filosofía para cuando quieras un día hablar del mismo y bueno, pues bueno, ¿eres más aristotélico o más platónico? ¿Eres más de Platón que de Aristóteles? Yo creo que de Platón. Me gusta mucho más Platón. Ese concepto de Dios de miurgo, creativo, ¿no? Pues muy bien, pues nosotros estaremos con Ian Llanes en este espacio, así que muchas gracias. Y lean. Sí, lean. Muy bien, muchas gracias. Adiós, adiós. Adiós.